La princesa Diana no solo fue un ícono de la moda y la realeza, también fue una mujer que vivió en carne propia las sombras del desamor, la presión mediática y el desprecio dentro del mismo palacio que la elevó a la fama. En 1992, el libro Diana, su verdadera historia del periodista Andrew Morton, estremeció al mundo al revelar testimonios de la propia Diana grabados en cintas secretas. Allí, ella contó episodios de dolor, bulimia y desesperación que habían permanecido ocultos tras la fachada de perfección de la familia real. Entre esos testimonios, uno de los más impactantes fue el relato de su primer intento de quitarse la vida, apenas un año después de casarse con Carlos, cuando todavía estaba embarazada del príncipe Guillermo. Un episodio oscuro que mostró hasta qué punto se sentía sola, humillada y atrapada. Cuando Diana se casó con el príncipe Carlos en julio de 1981, millones de personas vieron la boda como un cuento de hadas. Sin embargo, la realidad era otra. Apenas con 20 años, Diana pasó de ser una joven tímida a convertirse en el centro del escrutinio mundial. Ese cambio repentino fue devastador. La presión de la prensa, las estrictas reglas de la realeza y la frialdad con la que Carlos la trataba hicieron que la princesa empezara a sentirse atrapada en una vida que no entendía y que, en muchas ocasiones, la hacía sentir invisible. La tensión en el matrimonio alcanzó un punto crítico el 1 de enero de 1982, el primer año nuevo que pasaban como esposos en Sandringham, la residencia de invierno de la familia real. Ese día, tras una fuerte discusión con Carlos, Diana le confesó entre lágrimas que no soportaba más la situación. Sin embargo, en lugar de brindarle apoyo, Carlos la acusó de exagerar y de inventar dramas para llamar la atención. Fue entonces cuando Diana, embarazada de 3 meses de Guillermo, tomó una decisión desesperada. Subió las escaleras de la residencia y se arrojó por ellas. El impacto fue brutal. Diana cayó de manera aparatosa ante el horror de los asistentes de la casa. El mayor temor era que su bebé pudiera haber sufrido daños. Tras revisar su estado, los médicos confirmaron que tanto ella como el pequeño príncipe estaban a salvo. Sin embargo, el incidente fue minimizado dentro de la familia real. Para muchos en la corte, se trató simplemente de un arrebato dramático. Para Diana, en cambio, fue una señal de auxilio que nadie quiso escuchar. Según relató la propia Diana en las cintas de Morton, lo que más la hirió no fue la caída, sino la reacción de Carlos. Lejos de mostrar preocupación, el príncipe se preparó para salir a cabalgar como si nada hubiera ocurrido. Ese gesto de indiferencia marcó profundamente a Diana. La hizo sentir que ni siquiera poniendo en riesgo su vida y la de su hijo, lograría que Carlos le prestara atención o mostrara compasión. Y si a ti también te sorprende descubrir el lado más humano y doloroso de la princesa del pueblo, apóyanos con un like. Así podremos seguir revelando estas historias que la realeza intentó ocultar. Durante años, ese episodio permaneció oculto. Pero en 1992, cuando Andrew Morton publicó Diana, su verdadera historia, las cintas de audio hicieron pública la verdad. El mundo descubrió que la princesa no vivía un cuento de hadas, sino una pesadilla. Sus confesiones sobre la bulimia, las infidelidades de Carlos con Camilla Parker Bowles y los intentos de suicidio sacudieron la imagen de la realeza como nunca antes. El relato de la caída por las escaleras fue uno de los más citados, porque mostraba la crudeza de la desesperación de una mujer que se sentía sola y desoída. Aunque Diana logró sobreponerse y se volcó en sus labores humanitarias y en el amor por sus hijos, aquel episodio dejó cicatrices invisibles. Fue la muestra más clara de que, detrás de la sonrisa que enamoraba al mundo, había una mujer rota por dentro. El intento de quitarse la vida fue solo uno de varios gestos desesperados que marcaron sus primeros años de matrimonio. Y aunque sobrevivió a aquel 1 de enero de 1982, la soledad y el dolor acompañarían a la princesa hasta el final de sus días. Uno de los temas más impactantes que reveló Diana en sus cintas fue la bulimia que sufrió durante gran parte de su matrimonio. Ella misma confesó que el trastorno comenzó poco después de la boda, como una forma de lidiar con la presión y la falta de afecto.
Las comidas secretas, los atracones y los vómitos se convirtieron en su manera de liberar la angustia. Y aunque era evidente que la princesa perdía peso, dentro del palacio lo veían como un detalle superficial, sin atender el trasfondo emocional. En la raíz de muchas de sus inseguridades estaba la sombra de Camilla Parker Bowles. Diana descubrió muy pronto que Carlos mantenía un vínculo inquebrantable con ella, incluso después del matrimonio. La famosa frase de Diana, "éramos 3 en este matrimonio", quedó para la historia, pero en la intimidad fue un tormento constante que minaba su autoestima y la hacía sentirse siempre rechazada. Diana confesó que, además de lidiar con un marido distante, se sintió ignorada por la institución. No tenía con quién hablar, no tenía amigos dentro de la corte, y cualquier muestra de vulnerabilidad era vista como debilidad. Esa soledad fue uno de los factores que la llevó a pensar que no había salida. Estaba atrapada en una vida de lujos, pero vacía de afecto humano. Si hubo algo que mantuvo a Diana en pie, fueron sus hijos. El embarazo de Guillermo y luego el nacimiento de Harry le dieron una razón poderosa para seguir adelante. Ella misma dijo que ser madre era lo único que la hacía sentir plena. Se empeñó en darles una infancia diferente, llevándolos al parque, a Disneyland o a comer hamburguesas, alejándolos de la rigidez real. Cuando Andrew Morton publicó Diana, su verdadera historia en 1992, el mundo se sacudió. Lo que parecía un retrato perfecto de la princesa se transformó en un relato íntimo de dolor y lucha. El libro no solo mostró el lado humano de Diana, también rompió el silencio sobre los problemas de salud mental dentro de la familia real, algo que hasta entonces era un tabú absoluto. La casa real se sintió traicionada. Para ellos, las confesiones de Diana eran una afrenta directa al prestigio de la monarquía. Sin embargo, la opinión pública reaccionó de manera opuesta. Por primera vez, la princesa fue vista como una mujer de carne y hueso que sufría como cualquiera. Ese contraste reforzó su imagen como la princesa del pueblo y debilitó aún más la de Carlos. Tras separarse de Carlos, Diana intentó reconstruir su vida. Se convirtió en referente humanitario, abrazó causas olvidadas como la lucha contra el SIDA o la prohibición de minas antipersona, y se ganó el cariño del mundo entero. Pero las heridas del pasado nunca sanaron del todo. Aunque brillaba en público, en privado cargaba todavía con cicatrices invisibles. El episodio de Año Nuevo de 1982 es solo una pieza dentro del rompecabezas de su vida. Sin embargo, representa con crudeza la soledad y la desesperación que marcó sus primeros años como princesa. Hoy, su historia sigue siendo recordada no solo por la tragedia, sino porque abrió una conversación global sobre salud mental, vulnerabilidad y el costo humano de la fama y el poder. Diana Spencer fue mucho más que una princesa. Fue una mujer que se atrevió a hablar de lo que otros callaban, que mostró que incluso en los palacios más lujosos pueden existir infiernos silenciosos. El día que se lanzó por las escaleras de Sandringham quedó como un símbolo de desesperación, pero también como el inicio de su voz. La voz de una mujer que no quiso vivir ni morir en silencio. Si este relato te conmovió, déjanos tu like, suscríbete y comparte este video. Aquí en Grandes Semblanzas seguimos revelando las historias ocultas detrás de los grandes nombres de la historia.